¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, La Dieta del ADN. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, la especialista en nutrición funcional, la nutrióloga Janet. ¿Cómo estás? Un gusto en conocerte y en saludarte. Igualmente, muchísimas gracias y feliz de estar por acá con ustedes. Excelente, muchas gracias por acompañarnos. Y platícanos, por favor, vamos entrando en este tema de conocerte, conocer quién eres, tu formación, cómo llegaste al tema de la nutrición funcional. Entonces, ¿quién es Janet? Pues mira, Doc, mi historia es un poco peculiar. Mi papá es médico. Yo toda la vida dije que Bien. iba a estudiar medicina. Y cuando estaba ya en la prepa, que tenía que elegir el área y demás, pues toda la vida con mi papá era de irnos de vacaciones e interrumpirlas porque tenía que regresar a ver un paciente de emergencia y cosas así que yo empecé a darme cuenta y yo decía, no, a ver, yo quiero ser mamá joven y pues tampoco Es- quiero dedicarme 50 años a estudiar y estudiar. Era lo que en aquel claro, momento claro, pensaba, ¿no? sí. Entonces, pues a la mera hora decidí irme por mi segunda opción, que también hay muchos en la familia de mi papá que estaban en la parte de comunicación. Mi abuelo paterno fue locutor, varias tías hacían teatro, hacían actuación. Entonces tenía esa parte como artística también que no tiene nada que ver con Ok, medicina, pero dije, bueno, pues entonces me claro, voy a claro. comunicación. Estudié comunicación y muchos años, es más, sigo ejerciendo esa parte, hago ambas cosas, Ok. pero un año antes de que naciera mi hijo, tengo dos hijos, un niño de 13 años y una niña de 11. Un año ¿Qué antes de que tal? naciera mi hijo, Felicidades. me detectan, gracias, me detectan cáncer. ¿En eh, serio? no había antecedentes en mi familia, pues yo aparentemente llevaba un estilo de vida saludable. En mi casa mi mamá siempre cuidaba mucho de que ensaladas, todo lo más natural y demás. Claro. Entonces, eso fue para mí como un despertar de conciencia y empecé a meterme mucho, a estudiar muchos temas de salud, nutrición, y eso me lleva pues a estudiar, a regresar a esa cosquillita que yo siempre tuve de la medicina, del gusto por esa parte de la salud y adentrarme a estudiar toda la parte de nutrición holística, de nutrición Excelente. funcional y todo eso, y empecé a aplicarlo primero conmigo, después nace mi hijo nace muy grande, primero pensaban que tenía diabetes gestacional, después me Ok. dice, ¿sabes qué? Es un bebé macrosómico, no sé qué, y bueno, después el doctor se dio cuenta que en mi familia hacemos bebés muy grandes. Ok, Entonces, pesaba casi 4 kilos y demás, y el ok. pediatra me lo quería poner a dieta y cuando Oh, estaba solo con lactancia materna. Entonces yo dije, claro. ¿cómo? Entonces eso me hizo meterme cada vez más y así llegué hasta que dije, bueno, primero diplomado, después una certificación, hasta que dije, voy a estudiar la carrera y así llegué a la parte de nutrición, buscando primero sanar y después compartirlo con mi familia Mm. también y con todas las personas lo que me había funcionado. ¿Qué tal, Qué fuerte, qué interesante. ¿Qué tipo de cáncer te diagnosticaron y cómo fue ese proceso del diagnóstico? Mira, afortunadamente era un cáncer in situ, estaba encapsulado, entonces fue una cirugía y requerí, ya sabes, supervisión y demás, pero no, afortunadamente no tuve procesos de radiación, quimio ni nada. Fui muy bendecida en esa parte y se detectó muy a tiempo porque estaba prácticamente en fase 3, pero Sí. bueno, afortunadamente fue muy a tiempo. Entonces, fue un proceso muy diferente al que pasan muchos pacientes, ¿no? Okey, ¿fue en mama o dónde fue? No, fue muy cerca como en la parte de la matriz. Okey, okey. ¿Y qué fue lo que aprendiste, por ejemplo, en la parte de nutrición? O, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus contrastes entre tal vez la nutrición tradicional con la nutrición holística aplicada para el cáncer? Ay, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando yo empecé, te digo al revés, yo empecé primero con algunas certificaciones, diplomados y demás, y después la carrera. Entonces, cuando llegas a la carrera
planes de estudios que no se han actualizado, que han metido por ahí alguna materia y demás, pero la base sigue siendo la misma, del plato del bien comer, que vas al hospital, sales de una cirugía y te dan pan, más gelatina, más fruta, más puras cosas proinflamatorias, pues para mí fue un shock. Primero cuando Claro. yo lo estaba viviendo, pues como que no me hacía mucho sentido algunas cosas y cuando fui estudiando más y aprendiendo y llegando a la carrera era darme de topes porque tenía que escribir en los exámenes, en los entregas, lo que el docente quería, cuando realmente yo sabía que no iba por ahí, ¿no? Tristemente te digo, falta mucha actualización en esa parte de la nutrición. Claro. Eh, porque ahora, es más, el año pasado estuve hospitalizada, antepasado ya, estuve Ok. hospitalizada, bueno, tuve una cirugía y lo primero que hacía era hablar al departamento de nutrición de mándame por favor a la nutrióloga encargada, porque sí, o sea, sigue siendo la pauta de alimentación que está muy basada en carbohidratos altos y eso pues durante un proceso oncológico pues Claro. sabemos que la glucosa, las células cancerígenas se alimentan mucho más de esta parte, ¿no? Entonces, sí es un shock la nutrición normal contra toda la parte de nutrición funcional. Claro. ¿También eres health coach? Sí, ¿Y en qué consiste ser health coach para quienes no saben? pues mira, cuando tú estudias hay diferentes certificaciones y demás, ¿no? Pero realmente una certificación, yo estudié 2 años en Florida, Ok. la certificación de Health Coach va mucho más allá de la nutrición, es irte a la parte bueno, vaya, más allá de la alimentación, de todo lo que te nutre, a través no solo de los alimentos, sino de un poco el ambiente, un poco los hábitos, de irte a la raíz. Y de repente cuando surgió todo el tema del health coaching, había mucho recelo, ¿no? Entre nutriólogos, incluso algunos médicos, no Ah, les claro, claro. pareció, que por qué, Sí, que estudiaban, pero realmente yo creo que es un trabajo interdisciplinario. Hoy en día, para mí la base de la salud es la nutrición, por supuesto acompañado de la medicina en muchos casos. Como te digo, mi papá es médico, es una carrera que yo respeto muchísimo y me encanta y creo que necesitamos la medicina muchas veces, pero antes, o digamos más que antes, desde un enfoque como funcional, o sea, que veamos realmente de dónde claro. viene la raíz. No me des una pastilla para taparme el síntoma, sino veamos la raíz, ¿no? Y creo que para llegar a eso necesitamos ver el área emocional, nutricional y física. Entonces, eso hace un poco un head coach, como que acompaña, engloba todo, sin llegar a la parte profunda de la medicina ni de la nutrición Claro. como clínica, pero trabaja muy de la mano de estas otras ramas, ¿no? Para llegar a tener un estilo de vida saludable. Claro, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la medicina actual está desvirtuado la metodología ideal para sanar, es mi punto de vista. Yo creo que la raíz, y así lo aplico, debería ser el centro de un tratamiento médico, debería ser qué vamos a comer. A esto le podemos ir adicionando de estilo de vida, o sea, desde diferentes tipos de actividad física, meditación, ayunos, etcétera. Tratamientos preferentemente naturales que tengan respaldo científico, suplementos de alta calidad, algo tal vez de herbolaria. Y si fuese necesario en una tercera instancia, algún medicamento. Porque Exacto. realmente cuando hacemos esta intervención es raro que lleguen a necesitar medicamento o se reduce mucho la necesidad. Y veo que la medicina convencional lo que ha hecho es al revés. El centro es las pastillas que se va a tomar. Después, pues, coma saludable, dicen. Que qué significa comer saludable, ¿no? Y después, pues, tómese unas de esta marca Patito, de multivitamínicos, porque con eso es suficiente. Exacto. Y entonces la gente no mejora porque no hay una corrección causal y todo el centro se trata de los medicamentos y hacen creer a la gente, porque luego queda esta como conciencia colectiva de que lo importante de un tratamiento son las pastillas, no la manera de comer, no los hábitos, sino las pastillas de la farmacia, cuando en realidad Exactamente. sabemos que eso nunca los va a sanar. Además, algo que yo siempre, por ejemplo, de repente tengo
discusiones constructivas con mi papá, ¿no? Del tema, él cada vez antes era pues muy, muy de la vieja escuela y se ha ido poco a poco actualizando en estos temas más Claro, funcionales, más de la suplementación. claro, Y algo que yo toco mucho con él es eh, tan sencillo como si me duele la cabeza voy a ir con el neurólogo, si me duele el estómago con el gastro. ¿Por qué? A lo mejor el síntoma que tengo de la cabeza viene desde el tema intestinal, ¿sabes? Entonces, exactamente. la medicina convencional es muy, vete acá, vete con este otro especialista, vete, cuando deberíamos de verlo como algo integral. Somos un organismo completo, un ser integral, entonces así se debe ver y es lo que se busca ahora a través de la medicina funcional, de la nutrición Claro, funcional. claro, Y claro, a través de, también te digo, esta parte del health coaching y demás, pues busca un poco apoyar esta parte. claro. Sí, totalmente. El tema del health coaching, yo estoy también de acuerdo contigo en que es otra profesión que antes no existía, pero es una profesión que tiene, o sea, que nació por una laguna que había en la atención médico-nutricional, que Exacto, era quién te acompaña en el proceso. Porque normalmente médico te da la prescripción, ahí nos vemos en tanto tiempo. La nutrióloga también algo parecido, te va tu plan de alimentación, nos vemos en tanto tiempo, pero ¿qué pasa durante este tiempo? Altibajos desde emocionales, antojos, cómo voy implementando nuevos hábitos, etcétera. Entonces sí creo que la parte de health coaching favorece que la gente pueda hacer cambios que sean sostenibles, que sean duraderos, que puedan ir adaptándolo como parte de su estilo de vida con alguien que está capacitado en ayudar a las personas en este proceso. Entonces, yo sí creo que es una profesión valiosa y también entiendo todo esto que empezó a surgir en los gremios médicos y nutricionales cuando entraron los health coach, que era como que, ¿qué hacen aquí si nosotros estudiamos tanto? Pero no es una competencia, es justamente un trabajo en equipo exacto, multidisciplinario. Y exacto. la parte de la vieja escuela también es bien interesante porque yo recuerdo recomendaciones que me hacían mis maestros o lo que nos decían los maestros en la escuela de medicina, que hago memoria y digo, ah, caray, por ejemplo, en temas nutricionales nos decían cosas muy interesantes como, tú puedes comer de todo, el ser humano puede comer de todo y el cuerpo es tan sabio que va a elegir qué agarra y qué no, lo que no lo desecha. Entonces tú puedes comer de todo y el cuerpo solito va a elegir qué agarrar y qué no. Y yo así decía, ¿y si le doy refresco? ¿Y si le doy sabritas? Como que de ahí que va a agarrar, ¿no? Y Claro, en a realidad veces, que no tristemente, sabía. los médicos, no, no todos, pero hay muchos, sobre todo de ciertas generaciones, que tú los ves y dices, no creo que sean los más sanos, o sea, o con hábitos como el cigarro o la alimentación muy deficiente, Claro, y dices, ¿cómo me estás hablando de salud? Si no estamos partiendo del ejemplo, ¿no? O sea, claro, sí, 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 te digo, muy, y sigue pasando, te digo, en la licenciatura de nutrición, cuando yo entro y empiezo a ver y al principio me ponía a discutir con los maestros y a debatirles y no, mira, porque la claro. alimentación cetogénica, no, pero peligroso, pero no más de 3 meses. Y yo decía, le surge una actualización, o sea, si es muy triste, todavía hay muchos huecos creo que en estas áreas, ¿no? Y digo, el Sí, cuerpo claro, humano es algo extraordinario y también muy complejo, pero pues por eso cada vez hay más avances, más estudios y claro. pues hay que estarnos actualizando. Y lo que yo temía antes de, no hombre, ¿cómo voy a estudiar tantos años? Ahora mi papá se ríe y me dice, mira, 2 carreras, termino un diplomado y ya estoy en otro, me dice, lo que no Claro. querías, le dije, pues sí, pero así tiene que ser. Sí, yo creo que el mismo camino de la salud, de dedicarse a la salud, solito va ampliándote más porque amplía el panorama de lo que desconocemos y entonces dan ganas de ir aprendiendo más y solito se va yendo uno estudiando y estudiando y estudiando y aprendiendo nuevas cosas y sobre la marcha incluso hasta cambiando perspectivas de lo que nos habían enseñado, con lo que vamos aprendiendo, con lo que vemos en la práctica, etcétera. O sea, creo que es algo muy interesante, muy dinámico y que no se acaba el tema de seguir estudiando y seguir aprendiendo en temas de salud. Entonces, qué bueno que estás también abierta a eso, de constantemente estar aprendiendo más y más de qué es lo que puede hacer uno para ayudar a la gente, qué es lo que podemos hacer como para sanar a las personas.
Claro, sí, 100%, porque, por ejemplo, yo que soy súper defensora de la alimentación cetogénica, me parece uno de los mejores tipos de alimentación. Antes sí era, no hay otra cosa que esto, ¿no? O sea, me súper obsesioné a lo mejor con el tema. Claro, Hoy claro, que sí, ya sí, estoy en otra etapa, o sea, no era la misma en los 30, que ahorita que acabo de cumplir 40, pues estoy en otra etapa, ya veo que empieza a fluctuar el tema hormonal, todo este tema. Entonces claro. digo, bueno, a lo mejor sí, me sigue pareciendo el mejor tipo de alimentación, pero podemos jugar un poco con un ciclado de carbohidratos para el tema hormonal con la mujer, ¿no? O sea, puede ser que conforme vas estudiando, vas cambiando esto, dices, bueno, lo que pensaba ayer o lo que decía ayer, pues a lo mejor ya tiene otra variante, ¿no? Claro. Yo creo que el tema es que la nutrición es tan amplia, tan interesante. Por ejemplo, yo una maestría que hice después de medicina y cositas, que era lo mismo, que quería seguir aprendiendo cosas, eh, porque por cierto también estudié para health coach, en una de las cosas que fue estudiando, que era entender la importancia del estilo de vida, entender la importancia de dormir, porque en la carrera de medicina es como que casi, casi pecado. ¿Cómo que duermes en las noches, no? Sobre todo cuando estás en los hospitales. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué duermes? Entonces, entender la importancia de los ritmos circadianos, de la meditación, que luego en la carrera de medicina es como la cosa de hippies, o sea, meditación, cosa Exacto. de hippies. Es como cosa de hippies, o sea, toda la investigación de neurociencias que hay detrás de la práctica de la meditación, etcétera, ¿no? Ayunos y bueno, después de eso estudié una maestría en algo que se llama nutrigenómica y nutrigenética, que es Ok. justamente estos abordajes más profundos del entendimiento de la nutrición, cómo los alimentos tienen compuestos bioactivos que van a modificar incluso la expresión genética, o sea, que pueden modificar cómo trabajan los genes y cosas así súper, súper interesantes. Y eso va abriendo, a mí me fue abriendo perspectivas. Por ejemplo, de ir entendiendo las aplicaciones de una dieta keto, en el origen o las aplicaciones terapéuticas súper, súper interesantes y de todas maneras abrirse a otras alternativas como desde la dieta mediterránea, como la dieta de Cerdeña o desde dieta basada en plantas, también aplicable para diferentes padecimientos. Entonces se va ampliando la perspectiva y las nociones. Y me pasaba igual, o sea, como que antes era muy cuadrado en decir, esto es como que la única manera, pero veía que, acá también se están mejorando. Caray, ok, y, caray, también acá, ¿ok? Y se van ampliando como el panorama porque el tema de la nutrición y la adaptación que tiene el cuerpo es interesantísimo a lo que le vamos poniendo, se va adaptando y creo que también, así como tratamientos naturales o como fármacos tienen indicaciones específicas, también alimentos tienen indicaciones específicas o estilos de alimentación pueden tener alimentaciones específicas. Sí, ¿Cómo ha claro. sido o cómo fue tu proceso de ampliarte, de decir, ok, de esto, porque obviamente lo entiendo la dieta keto por un tema de antecedente de cáncer y todos los beneficios, grandes beneficios que tiene, y cómo fue mentalmente tal vez la transición de decir, tal vez hay más opciones terapéuticas con la nutrición. Mira, yo primero entré en una alimentación basada en plantas. De hecho, tomé una certificación de chef basado en plantas. Súper. He estudiado varios, como que empecé con eso yo conmigo. Fui Ya, un año, pues podría decir, vegetariana, no era vegana al 100 porque sí comía ok, quesos de repente, pero ok, durante ese año, o sea, porque yo decía, bueno, sí, es lo mejor, me va a ayudar a desinflamar, tal, pero durante ese año que necié muchísimo, le estudié, iba con una doctora que me encanta, Claudia Sapien, que ella llevaba un enfoque vegano para que ya, me ayudara, porque aparte fue cuando después de mi segundo embarazo estaba en lactancia y demás, entonces quería tener toda la parte de nutrición súper, súper cubierta. Pero lejos de ayudarme, a mí, Janet, me inflamó, subí de peso, estaba todo el tiempo, me sentía, ¿por qué? Porque era un exceso de carbohidratos y con el afán de ir sustituyendo la carne, pues metíamos soya, metía el seitán, que es de gluten, o sea, muchas claro, sí, cosas que no entendía bien, yo nada más seguía la corriente como dictaba también muy cuadrada, y dije, a ver, no, esto no me está funcionando. Cada cuerpo es un claro, universo. A lo mejor a mi maestra, a mi doctora, a tal, les funciona perfecto, a mí no. Y es claro. cuando me abro, mi papá ya había eliminado ahí algunas cosas, pues algunos, por ejemplo, los aceites, ya usaba aceite de coco, o sea, algunas modificaciones Mm, que sí me aportaban,
pero muchas claro, otras que, te digo, era un exceso de fructuosa, de azúcar, de muchas cosas. Entonces, claro. mi papá fue el primero que me dijo, oye, échale un ojo a la alimentación cetogénica. Yo no estoy, o sea, lo conozco porque, bueno, la alimentación cetogénica, como sabes, surge por un grupo de niños con epilepsia. Mi papá es neurocirujano, entonces sabía de ese tipo de alimentación, aunque no era Claro, experto, ¿no? Me dijo, échale un ojo. En aquel entonces, te estoy hablando de hace, no sé, 15 años, 20 años, no se conocía tanto de alimentación cetogénica y no había tanta claro. bibliografía, y menos en español, ¿no? Era como muy para casos neurológicos, para muy Sí, como cerrado. Entonces me empiezo a meter, a investigar, empecé a seguir algunos ponentes, literatura y demás, y afortunadamente cada vez pues ya se ha ido abriendo más, ¿no? Tengo unos mentores, bueno, Nutrillermo, que para mí es uno de los principales exponentes en este tema, la doctora Sofía Meraya, más para acá, que la conocí, que compartimos mucho ese tema, o sea, con muchos mentores y muchos doctores, nutriólogos con los que me he ido pues haciendo un círculo y estudiando mucho más el tema. Y cuando hago ese switch de bajar los carbohidratos, yo siempre digo, yo soy adicta a las harinas en recuperación. Entonces, yo era fanática, o sea, en mi casa mi mamá siempre teníamos unas galletas recién horneadas, un pastel recién Qué horneado, rico. o sea, las harinas, bueno, las amo. Entonces, Claro, eh, cambiar esa parte me costó mucho trabajo, pero cuando lo fui dejando, empecé a ver muchos cambios en cómo dormía, en la energía, en mi estado de ánimo y dije, no, pues lo que me está haciendo bien, o sea, más bien claro, no me pongan enfrente tortillas de harina, no me pongan porque no me resisto, pero claro, sí, sí, sí. empecé a ver esos cambios que me ayudaban muchísimo. Entonces, lo que hice ya con los niños, por ejemplo, yo decía, a ver, ¿qué hago? Porque ese era también un choque que yo tenía conmigo de, ¿qué hago? Claro, No les doy nada de azúcar, no les doy, pero ¿qué va a pasar cuando vayan a una fiesta? ¿O qué va a pasar el fin de semana que se vayan con su papá, que su papá es mucho más libre en la parte de alimentación, este tipo de cosas? Y era, te juro, sí, un claro, pelear entiendo. conmigo misma, porque era, no como, pero yo sí lo hago y a mis hijos no. Y entonces dije, a ver, ya, esta vida al final es de un balance. Sí, lo que hay no negociables en mi casa, como no hay salchichas, no hay estos Sí, yogurcitos para niños de colores, excelente, o sea, sí hay muchas cosas que no hay. Si el día excelente. de mañana van a una fiesta y en la fiesta hay hot dogs, se comen uno, bueno, no me voy a cortar las venas, está bien, Claro, claro, porque el 90% del tiempo yo lo controlo dentro de casa, en el desayuno, en la comida, en la cena y en el exactamente. lunch. El otro 10-20%, cuando se van con su papá o que se van a las fiestas o tal, bueno, pues que lo disfruten, ¿no? Y Claro, ellos mismos fueron viendo también, ellos solitos te dicen, les ofreces un refresco, no gracias, no me gusta, no, o sea, ellos solitos, en vez de prohibirles, les empecé a explicar la diferencia de, mira, si comes esto contra esto te va a nutrir, esto no. Entonces, como que la educación fue la clave y eso mismo lo he replicado con mis pacientes, con tal, porque cuando prohíbes de repente, pues lo prohíbes y más se te antoja, ¿no? Lo vemos claro, en sí, todas las cosas. Lo sí, prohibido es lo que de repente quieres más. Y con mis hijos fueron mi gran escuela también, ¿no? Como con ir probando que sí, que no. Y creo que pues en esta vida todo es un balance, pero sí, sobre todo claro, estar muy conscientes, o sea, el por qué sí o por qué no, no nada más el que te digan, no puedes comer esto. Entonces, eso me ha hecho ir adaptándome y ampliando y pues lo que decíamos, aparte, seguir siempre estudiando y aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, a raíz de las dos cirugías que tuve una en septiembre y otra en noviembre, muy, muy cercanas, pues fue una bomba de antibióticos, fue una bomba de muchas cosas. claro, sí, 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 Y la microbiota, no te creas que estoy en mi mejor momento, traigo ahí algunos temas de inflamación intestinal y demás, y ahora me estoy súper clavando y estudiando, y ahí me tienes en todo el tema de food maps, por ejemplo, que okey, es excelente, eliminar cierto tipo de alimentos que te pueden generar
una inflamación mayor, ¿no? Entonces, pues así, la vida de repente te va marcando dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento tu cuerpo, en la etapa de vida en la que estés. Te digo, ya entro a los 40, pues ya mis necesidades también van a cambiar, ¿no? Entonces, Claro, es ir adaptando lo que funciona y modificando a lo mejor lo que no, vamos probando por otros caminos, ¿no? Al final, cada claro. cuerpo es un universo y cada etapa de la vida también, creo. Sí, totalmente. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante todo lo que compartes. Fíjate que mi experiencia fue un poco diferente porque mi primera aproximación a temas nutricionales para temas de salud, aunque no he tenido un tema de salud yo, fue cuando lo estaba investigando porque justamente me entenderás que cuando lo quieres practicar, pues es ¿dónde? O sea, porque en un hospital jamás vas a poder implementar todo esto. O sea, el health coaching jamás, nutrición de este estilo funcional, jamás. Entonces, era como que, ¿dónde veo si esto funciona? Porque era mi primer choque. O sea, lo que Claro, estaba aprendiendo, lo que estaba leyendo, ¿cómo sé si es cierto? O sea, los estudios dicen y esto dice, pero no lo he visto en la práctica como cuando vas a un hospital y tienes prácticas y ves que tal medicamento le ayuda para esto, ¿no? Que tal antibiótico le ayuda para esto, que tal cosa, y lo ves en la práctica. Entonces, mi choque era ese y mi primer acercamiento a temas nutricionales fue un centro naturista que está aquí en Guadalajara, que es un centro que tiene más de 50 años. Con la metodología naturista, ya sabes, de trofología y toda la rutina naturista del baños de sol, el earthing, todo este tipo de cosas. Y la razón por la que me acerqué es porque el director era médico, era doctor. Entonces dije, ok, quiero preguntar a ver de qué se trata. Y el doctor me dio la apertura de ir a conocer cómo funcionaba todo. Estuve yendo un ratote, estar haciendo prácticas y estar viendo el tema de dieta trofológica para temas de salud. Y veía que se recuperaban de muchas cosas, pero también veía que pues se desintoxicaban y al año siguiente ya estoy de nuevo porque ya me volví a intoxicar, ¿no? Porque regresaban a su rutina y volvían a los viejos hábitos. Y entonces iban una vez al año como que se limpiaban de todos los temas que tenían, bajaban de peso, bajaban azúcar, colesterol, triglicéridos, presión, etcétera. Regresaban a su rutina y al año siguiente ya estoy otra vez gordito y ya estoy otra vez con todo arriba. Y entonces lo que veía es que era muy complicado el hacerlo sostenible, ¿no? Ese estilo de vida, pero veía los beneficios que tenían. Y entonces, después de eso, dije, ok, empecé a investigar la parte de la trofología. Yo, particularmente, yo no encontré información que justificara las combinaciones y a mm, mi conclusión personal fue que es más como un tema empírico de que pues a mí me parece que si combino esto con esto a lo mejor es mejor, ¿no? Pero realmente no encontré yo, por lo menos yo, algo que me justificara las combinaciones trofológicas y después cuando estudié la parte de la nutrigenómica fue, ok, entonces realmente la alimentación funcionaba porque le daban todos estos compuestos bioactivos en los alimentos que le generaban estos efectos terapéuticos, no necesariamente por las combinaciones, sino por los compuestos bioactivos que contenían diferentes alimentos. Y eso hizo que yo me fuera yendo más hacia una dieta justamente como basada en plantas y actualmente llevo una dieta ovo-vegetariana, ya llevo como 8 o 9 años por ahí más o menos, okey. que la intención de esto para mí fue estar poniendo en práctica lo que le pido luego a la gente que haga. Y decidí llevarlo hacia la vegetariana porque es como de las consideradas más difíciles de llevar. Ujú. Entonces dije, ok, voy a hacer de las consideradas más difíciles para ver qué se siente llevar una alimentación difícil en el día a día, qué efectos tengo, qué efectos siento, qué problemas sociales me enfrento, como que si me invitan a una fiesta, qué voy a comer y toda esta parte, ¿no? Y eso me ha permitido también pues ir desarrollando mucho la empatía hacia los pacientes cuando me dicen es que es muy difícil esto, es muy difícil aquello. Y hablando particularmente de la dieta cetogénica, los grandes beneficios en temas oncológicos, por ejemplo, yo donde de entrada la uso así como eh, muy frecuentemente o es de las primeras elecciones, si es por supuesto en oncología y en neurodegenerativas, porque Ujú. les da grandes cambios. Y en niños también hay un montón de estudios súper interesantes para TDA, para autismo, Autismo. etcétera. Sí, es interesantísimo cómo también genera cambios en la manera en la que se conduce el cerebro cuando le cambies la fuente de combustible. Entonces sí tiene grandes beneficios muy interesantes.
Y, por ejemplo, regresando a la parte de todo tu camino de formación, ¿en qué momento decides empezar, por ejemplo, a ver pacientes, a llevarlos sobre estas diferentes líneas terapéuticas? ¿Cómo fue el enfrentarte a que a veces los pacientes vienen con una idea preconcebida de qué es la nutrición y decirle, mira, hay maneras diferentes de verla? ¿Cómo fue esa parte? Sí, esa parte es muy compleja porque igual como el estilo de alimentación que llevas o que has adoptado, igual la alimentación cetogénica es bastante compleja Ujú. y es muy restrictiva, y sobre todo pues de años del tipo de alimentación que nos han dicho que es lo mejor, ¿no? Claro. Que es un 60% carbohidratos y acá te digo, no, vas a consumir un 10% carbohidratos. Entonces, Ujú. cambiar con esa parte, cuando empiezo, te digo, a ver, con mis hijos, con mi círculo cercano, los beneficios y demás, dije, bueno, ya tengo que dar el paso yo, como te decía, sigo ejerciendo temas de comunicación. Entonces, era cómo divido ahora mi tiempo para sí atender a más personas, porque primero empecé con puras consultas en línea Claro, y era más hacia, vamos a consumir un poquito, sí, de carbo sin restringirlos tanto, pero, por ejemplo, en vez del arroz blanco, vámonos por la quinoa claro, como que me iba un poquito más hacia manejo del índice glicémico. claro. Y ya cuando cada vez eran más, oye, me recomendó tal, pues dije, ya tengo que empezar a dar consultas más en forma, presenciales y demás. Y lo que yo empecé a hacer mucho fue, mi enfoque es muy, a mí no me gusta tener a los pacientes años, meses y demás. Yo trato de hacerlos muy poco tiempo, o sea, como los veo más seguido, pero los tengo poco tiempo porque mi enfoque realmente 100% es educacional. O sea, yo quiero que tú Claro. entiendas, como te decía, el por qué y tú tomes tus elecciones. De hecho, en mi última consulta antes de darlos de alta es, yo te digo, a ver, de equivalentes necesitas tantos, tú ármate tu plan y pásamelo. Y Sí, así es como, ya estás listo, ¿no? ya. ¿Y qué otros hábitos? Entonces, esa parte sí al principio, ya hoy me es mucho más sencillo bueno, también me metí, yo en la adolescencia, me salté esa parte que creo que fue muy importante para predisponerme también para muchas cosas. Tuve trastornos de la conducta alimentaria. Okey. Entonces, eso, pues al final, mucho tiempo hice muchas dietas, salía el producto milagro en la televisión del jugo de las estrellas y yo iba y me lo compraba a escondidas de mis Sí, papás, por sí. supuesto, ¿no? Iba a hacer, me acuerdo, mi graduación de prepa y dejé de comer como una semana y nada más un juguito que vendían en la tele. No, no, o sea, hice lo Claro, peor que le puedes hacer al cuerpo claro. durante algunos años, ¿no? Entonces, pues claro, cuando llega la enfermedad y luego ven algunas otras cosas, digo, pues yo fui la culpable en cierta medida de crear el ambiente perfecto para que se desarrollaran enfermedades, ¿no? Ujú. Y después ya estudio un diplomado en Montefénix de trastornos de la conducta alimentaria. Yo tenía claro que no iba a tratar pacientes con TCA porque es un tema muy complejo, que también hay que Claro, trabajar con muchos especialistas, pero sí tener las bases para poder ayudar porque me llegan muchas mamás y de repente, claro, oye, mi hijo tal, y para poder detectar esos focos rojos, ese tema, y vuelvo al punto, o sea, es irnos desde la parte básica de educación a las mamás, a las familias, a tal, y un poquito te digo, el tratar de explicarles esa parte, el por qué sí, cómo funciona de una manera muy sencilla, cómo funciona el cuerpo, qué son porque desde algo básico me empecé a enfrentar con que mucha gente, yo decía, hay cosas que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué son los carbohidratos, qué son las proteínas y qué son las grasas? Y no, desde ahí hay personas que no lo tienen claro, que no conocen todos los grupos que hay, entonces es ir explicando y decir, mira, esto no, o esta combinación no, o no empieces el día con lo que te ofrecen en un restaurante, el pan de dulce, el jugo de naranja o el cóctel de frutas, ¿no? Entonces, yo cambiando esa parte poco a poco y explicándoles, la verdad es que he tenido muy buen resultado con mis pacientes, como que al final hay muchos que, oye, mil gracias, por ejemplo, casos ahorita que decías la dieta cetogénica, ¿en qué casos? En síndrome de ovario poliquístico también es muy, también. muy útil. En Sí, temas de
he tenido 2 pacientes que recuerdo muy bien de no podían embarazarse, ya habían ido con el ginecólogo, todo estaba perfecto en esa parte hormonal, ya habían ido con de fertilidad y nada más era un bloqueo un poco mental, un poco desintoxicar, un poco mejorar la alimentación y las 2 pudieron embarazarse. Entonces, ese tipo de cosas de explicarle el por qué esto que te estás comiendo puede estar repercutiendo hasta en tu fertilidad, para mí ha sido clave y creo que como poco a poquito la gente está teniendo un despertar y ya cada vez es un poco menos difícil tocar como esos temas y abordajes, ¿no? Claro. Y para las personas que no lo saben, Janet, ¿nos puedes compartir por qué es bueno, por qué funciona la dieta cetogénica en oncología, o sea, en cáncer? Lo que hacemos en dieta cetogénica es reducir, bueno, hay una creencia como falsa o que de repente la gente habla de alimentación cetogénica y cree que puede comer grasas a libre demanda y que eso es dieta cetogénica, ¿no? Dieta cetogénica básicamente es reducir los carbohidratos el requerimiento de ese paciente, pero como lo máximo que podamos jugando con estas fórmulas. Es normoproteica, es decir, es la cantidad de proteínas que tú necesitas y Ujú. ajustamos las grasas ya dependiendo de esto, ¿no? Y dependiendo del objetivo. Una persona con sobrepeso, por supuesto, vamos a reducir un poquito más grasas y una persona con un tratamiento oncológico, vamos a jugar dependiendo de eso. Pero lo que hacemos también es eliminar todos los alimentos procesados, eliminar todos esos carbohidratos procesados, azúcares, harinas y demás, ¿no? Pastas, todo esto. Entonces, lo que hace, quitamos colorantes, por supuesto, todos estos detonantes que pueden estar alimentando a las células cancerígenas, esto que puede desarrollar un cáncer, bueno, lo estamos eliminando o reduciendo prácticamente a lo mínimo y eso lo que hace es primero vamos a producir cuerpos cetónicos, que estos cuerpos cetónicos nos van a ayudar también a hacer una limpieza, la autofagia que se puede hacer también con ayunos, que van muy de la mano la alimentación cetogénica con los ayunos intermitentes. Entonces, esto va a ser una regeneración celular, una limpieza celular y lo que va a ayudar es que un poquito, lo digo en palabras muy coloquiales, matemos de hambre a esa célula porque no la estamos alimentando con su alimento favorito, que es la glucosa, más estos tóxicos, más los colorantes y todo este tema, ¿no? Entonces, por eso la alimentación cetogénica ayuda mucho en el tema oncológico. Estamos nutriendo realmente y estamos ayudando y forzando al cuerpo a que haga una limpieza interna en palabras muy, muy burdas, ¿no? Muy, muy sencillo Claro, lo estoy diciendo, sí, pero claro. básicamente ese es el mecanismo y pues va a pagar la inflamación, acompañado siempre también de una adecuada suplementación, ¿no? Algo que siempre digo también, la suplementación de repente se ve como un lujo, ay, sí, porque o se puso de moda tomar magnesio, o se puso de moda Claro, tal, no. Hoy en día la suplementación debería ser casi que obligatoria para todos, no la misma suplementación, por supuesto, pero desafortunadamente la calidad de nutrientes que recibimos hoy en día con la dieta, por la calidad del suelo, por la contaminación, por los procesos que todo el año tenemos, todas las frutas, todas las verduras, todo, cuando no debería ser así, es por claro. temporadas y demás. Entonces, los nutrientes no son los mismos que recibían nuestros abuelos, nuestros todavía bisabuelos y demás. Entonces, la suplementación hace eso, va a llegar a complementar la alimentación que tú llevas, los hábitos, el estrés que tenemos hoy en día no es el mismo que tenían antes también, la calidad de vida, todo, ¿no? Influye. Entonces, la Claro. suplementación ahí también tiene un papel muy importante, un suplemento de buena calidad, un suplemento que estás requiriendo en el momento. Hay estudios epigenéticos, estudios, por supuesto, de laboratorio, muchos que cruzamos y vemos, bueno, a ti te hace falta esto, vamos a suplementar. Yo normalmente siempre digo 3 meses, que es el tiempo que el cuerpo se tarda en regenerar y vamos viendo, ¿no? Volvemos a medir, vemos si es Claro. necesario continuar, suspendemos, descansamos y demás. Y la gente todavía en esa parte creo que le falta como
terminar de entender, ¿no? Que no es una moda, no es un lujo, es una necesidad que tenemos hoy en día. Sí, y por ejemplo, si pudieras dar recomendaciones de los principales suplementos o nutracéuticos que recomendarías a la mayoría de la población, ¿qué podrías sugerir? El omega es uno de los Okey, principales para mí, siempre digo, desde niños hasta adultos de la tercera edad, un buen omega es básico. El magnesio, sí, también, dependiendo, hay muchos tipos de magnesio, también de repente me llegan, es que estoy tomando magnesio, ¿qué tipo? No sé. O el óxido, bueno, el óxido es el que menos nos absorbemos y ese te va a ayudar para temas gastrointestinales, no para lo que queremos de la parte muscular, de la parte de relajación, del descanso, ¿no? Un bisglicinato, glicinato de magnesio me parece excelente y también que todos los podríamos estar consumiendo. Probióticos, por supuesto, si no hay un tema de disbiosis, si no hay un tema de síndrome de intestino irritable o de que primero hay que ayudar en esa parte, pero los probióticos claro. en general también, porque también nos van a ayudar a subir el sistema inmune y demás. Para mí esos tres son como los básicos. Eh, y yo trabajo mucho también es un tema controversial Ujú. porque se metió, por ejemplo, las cetonas exógenas a mí me encantan, Ah, ya. Sí. pero no desde el punto como entró en temas de marketing, de tómate las cetonas, come lo que quieras y vas a bajar de peso y son Sí, mágicas. No. Las cetonas exógenas, las sales de BHB, lo que hacen es ayudar a apagar inflamación, ayudar a dar más energía, para que rindas mejor si haces ejercicio, que tampoco es otra de las cosas no negociables. Todos deberíamos de hacer alguna actividad física, no para bajar de peso, sino para sentirte mejor, para fortalecer, para tener más masa muscular. Entonces, esas cetonas te van a ayudar en esa parte. Para mí son excelentes, ¿no? Y te ayudan un poco en esta parte te digo, energía básicamente e inflamación. Yo las utilizo mucho también. okey, Bueno, con electrolitos, que es otra, que nos hidratamos pésimo, ¿no? claro. Los electrolitos también, por supuesto, siempre y cuando tengas todo el tema renal perfecto, no haya algún daño, ¿no? O sea, te digo, cada caso en particular, pero en general son como mis favoritos. Okey, excelente. Y, por Perdón, ejemplo y el y glutatión el también, glutatión. un Okey, antioxidante también básico, ¿no? En adultos, el glutatión claro, también me encanta. claro, sí, un antioxidante maestro. Exacto. Y, por ejemplo, en el tema de ayunos, ¿qué es lo que nos podrías compartir en tema de ayunos? Pues el ayuno intermitente, a ver, el ayuno se puso muy, muy de moda de unos años para acá, pero realmente no es algo nuevo, es una práctica milenaria que se hace por motivos religiosos, por motivos depurativos y Claro, demás, ¿no? Pero cuando yo siempre digo, a mí me encanta todo el tema del ciclo circadiano, ahorita que lo decías y demás. El año pasado estuve dando muchas conferencias de esto porque el excelente, sueño también es básico, ¿no? Y claro, para mí el mejor ayuno que puedes hacer y que todos deberíamos hacer es un ayuno circadiano, digamos. Es claro, decir, yo empiezo mi ventana de alimentación cuando sale el sol sí, y la voy a cerrar cuando se mete el sol, que es claro, 6 7 de la noche, ¿no? claro, Porque eso me va a ayudar a que a partir de las 7 de la noche, le dé un descanso a mi cuerpo, todo el sistema digestivo, de que esté todo el día, porque con eso de que nos dijeron que 5 comidas al día es lo ideal, que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, todo el día estamos consumiendo, estamos trabajando y demás. El cuerpo, como sabes, tiene un relojito interno que tiene ya establecidos sus horarios para diferentes procesos. Entonces, tenemos que dejarlo, esos procesos que empiezan en la noche, a que trabaje toda la parte de desintoxicación, que trabaje la parte de producción de la melatonina, que la hormona que necesitamos para poder descansar bien, claro, que baje el cortisol. Todo esto, si nosotros lo estamos forzando con alimentación, se va a entorpecer ese proceso y por eso viene, pues no puedo dormir, me duele o me siento muy pesado o no tengo sueño o muchas otras cosas que van a afectar tu salud. Entonces, claro, ese ayuno adecuado, o sea, que a veces yo siempre digo, mínimo deberíamos hacer todos 12 horas, que suena mucho, pero estamos contando las horas en que estamos dormidos. Realmente claro, no es, exactamente.
no es mucho. De 12 a 14 horas estaría perfecto porque ayudamos a esa regeneración. Y a lo mejor hacer un ayuno más prolongado si eres adulto, si estás sano o si tienes igual algún proceso oncológico, algún tipo, acompañado siempre de tu especialista, algunos tipos de padecimiento. Un ayuno prolongado, a lo mejor hacer 72 horas, hacer 48 horas cada determinado tiempo, te va a ayudar mucho a hacer una limpieza general, ¿no? Que empiece esta autofagia, que te digo, es esta limpieza celular que nos va a ayudar, por supuesto, a temas desde longevidad hasta temas pues en general, de que nuestro organismo esté funcionando como debe de, ¿no? Claro. Entonces, el ayuno para mí es una estrategia nutricional, porque a veces que me dicen, quiero que me pongas una dieta del ayuno. No es una dieta, es una estrategia que va a Claro, acompañar sí, sí, sí. tu alimentación y tus hábitos y demás, pero me parece excelente. Claro. ¿Qué opinas? Ahorita tocaste el tema, nada más quiero profundizarlo un poquito más. ¿Qué opinas del ayuno profundo para enfermedades difíciles, complejas, como cáncer, como enfermedades reumatológicas? Me parece excelente. De hecho, hay varias clínicas. Tienes que tener un ambiente, por supuesto, controlado. Hay quien, claro, que lo hace, que tiene un ayuno de muchas horas y se va y hace ejercicio, pero bueno, porque llevan un estilo de vida ya así y son personas sanas y demás. Pero en este tipo de procesos hay clínicas en donde te controlan todo, te controlan, estás con ayunos de agua, estás con ayunos de ciertos tipos de bebidas o caldo de huesos, por ejemplo, que podrías no ser un ayuno tan limpio estrictamente Sí. en cuanto a no recibir nutrientes o alimentos, pero tienes un ambiente controlado, estás descansando, no estás en medio de estrés, contaminación y demás, pero me parece excelente. O sea, se han visto muy buenos resultados. Hay muchos estudios que respaldan este tipo de ayuno y de tratamientos en estos procesos, ¿no? En estos padecimientos. Sí, 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 es muy interesante cómo cuando bloqueamos la ingesta por un periodo de tiempo, aún de alimentos saludables, etcétera, el cuerpo entra en procesos de limpieza, desintoxicación y empieza a equilibrar muchísimas cosas. Incluso hay, bueno, hay estudios muy interesantes en oncología, cómo con ayunos profundos se incrementa la capacidad del sistema inmune de destruir tumores, de cosas que decimos, ¿cómo lo hace si supuestamente no tiene nutrientes para lograrlo? Y vamos entendiendo todas las maneras que tiene para sobrevivir, para buscar equilibrio el cuerpo, que hacen cambios impresionantes, como esto de poder activar sistema inmune anticáncer a partir de estar en estados totalmente de ausencia de nutrientes, de compuestos externos. Entonces sí, creo que es muy, muy valioso esa parte de los ayunos también. ¿Y qué Sí, opinas o qué podrías compartirnos, por ejemplo, de lo que se llama alimentación consciente? alimentación consciente es básicamente irnos a, bueno, primero tener una conexión muy, muy profunda con nosotros mismos, ¿no? Esta parte que te decía, por ejemplo, de come cada determinado, cada 3 horas y 5 veces al día y tal. A ver, tu cuerpo te lo está pidiendo realmente, realmente tienes hambre, realmente tu actividad del día a día lo requiere. Entonces, primero tener esa conexión con nosotros, aprender a escucharnos, escuchar esas señales del cuerpo. A mí me hacen mucha burla en mi familia de que cualquier cosita yo voy al médico, porque les digo, no está, algo no está bien, ya ibas a empezar. Y casualmente, esas veces que les he dicho, algo no está bien. Digo, es Okey, que me conozco perfecto, o sea, el sentirte mal no es normal. Normalizamos el exactamente, que me duela la cabeza, normalizamos el que me duele el estómago después de comer, no es normal. Entonces, tener esa conexión con uno mismo y claro. empezar a, pues esta parte de, a ver, ¿qué necesita mi cuerpo? Tengo hambre. De repente estos famosos antojos que te dan de, yo normalmente, no sé, no como una fruta, pero se me antojó ahorita, bueno, a lo mejor es una señal que tu cuerpo te está mandando que le está haciendo falta ese nutriente. Claro, Entonces, es irnos a lo más básico, lo que te decía hace rato que platicábamos de volver al origen, o sea,
lo más natural posible a esa parte de dar alimentos, sí para disfrutarlos, pero también para nutrir a tu cuerpo. Ayer platicaba con una paciente, una jovencita, que me dice, es que me preocupa, mis piernas se me hacen como que están muy gorditas y la chica tiene muy bonita figura, hace deporte, hace voleibol. Le digo, a ver, no sabes cuántas envidiarían tus piernas y tal. Me dice, es que a veces me como algo, pero ya me siento con culpa, me lo estoy comiendo diciendo, esto me va a engordar. Le digo, a ver, no. Un alimento tiene una función, que es nutrirte. Puede nutrirte físicamente, que es cuando eliges los mejores alimentos, lo más natural, lo más, sin tanto proceso, sin tanta etiqueta. Y la otra función puede ser nutrirte emocionalmente en ese momento y se vale. Si en ese momento se te antojó un pedacito de pastel, un chocolate y tal, y te va a hacer sentir bien, lo vas a disfrutar, adelante. Lo que no se vale es que estés comiendo algo con culpa o que estés comiendo algo porque sí, ese famoso de, es que lo veo y engordo, o lo huelo y engordo, o claro que pasa. ¿Por qué? Porque Sí, le estás mandando esa señal ya desde antes, te lo estás comiendo con culpa, le estás mandando esa señal al cerebro de esto está mal, esto me está cayendo mal, esto me va a hacer, pues por supuesto te va a inflamar, te va a caer, o sea, la parte mental también, eso da para otro podcast, otro claro, episodio, pero claro. es básico, o sea, el trabajo de la parte mental, ¿no? Entonces, esa parte consciente es sentarte, qué quiere tu cuerpo, qué necesita, qué nutrientes o qué vas a nutrir, vas a nutrir la parte física o la parte emocional y disfrutar y estar presente, comer despacio. Toda esta parte la alimentación consciente es como una esfera muy grande que engloba todo Claro. esto, ¿no? Es para mí regresar al origen y hacerlo de forma presente, en el aquí y en el ahora. O sea, el qué quiero, si lo necesito o no, qué me está pidiendo mi cuerpo en este momento. Claro. ¿Y cómo podríamos aplicar, por ejemplo, todo esto que nos compartes de dieta cetogénica, por ejemplo, de los diferentes tipos de ayuno, de la alimentación consciente, cómo esto se trae al día de hoy, a la dieta moderna de las personas? Justo la parte de nutrición moderna, a mí me encanta, este término lo utiliza mucho el doctor Guillermo González Navarrete. Él habla mucho de esta parte de nutrición moderna, que de moderno no tiene nada. Es, de nuevo, volver al origen, respetar el ritmo circadiano, tratar de evitar, nutrición moderna engloba más allá de los alimentos, lo que decíamos hace rato, que es tratar de evitar la luz artificial, la luz azul o protegerte de ella. No puedes vivir en una esfera, ¿no? Y todos Claro, nos encantaría vivir en la montaña y con la luz y el sol y tal, pero la realidad es que estamos en esta vida llenos de tecnología, llenos de estas cosas, que pues, tratar de usarlo como responsablemente, ¿no? Si voy a estar en la tarde, ya que ya no hay sol, en la noche voy a estar en la computadora porque así lo requiere mi trabajo, porque tengo que estudiar, por lo que sea, bueno, protégete, usa lentes amarillos, usa lentes rojos que bloqueen que esta luz azul te va a alterar hormonalmente, va a alterar tu sueño, va a alterar muchas cosas, ¿no? Trata de exponerte a la luz del sol, esto que tanto nos han dicho, no, te va a matar el cáncer, hay que hacerlo responsablemente de nuevo, en la mañana, en el atardecer, pero que excelente. sí te dé el sol, tratar de salir a ambientes naturales, a los parques, a la montaña, a la playa o pisar el pasto. Si no tienes chance, bueno, salte y busca algún jardincito, algo y pisa, o sea, este tipo de cosas es lo que engloba la nutrición moderna, el protegerte y cuidar, tratar de regresar a lo básico, ¿no? Por eso de Ah, repente los aceites esenciales tuvieron un auge, tal, porque claro, la gente está buscando regresar a ese origen, a ese natural y que funcionaba y que la medicina empezó con temas de herbolaria. No, y exacto. ahora, ay, no, eso es New Age, no, eso es el origen de la medicina y eso funcionaba y los alimentos y las hierbas y los nutrientes y el estar
en el día y la noche, respetar esos ciclos, pero claro, ahora ya no sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche, nuestro cerebro está como recibiendo luz artificial todo el tiempo, entonces, claro, tú quieres, yo me acuerdo de un comercial de un refresco muy famoso hace muchos años, sí. que llegaban los policías, ¿te acuerdas? Y era que se acabó la fiesta y querían Ah, bajarle el switch y que todo se acabara. sí, Eso tal cual es lo que hacemos ahora con nuestro cerebro, es de, ya duérmete, ajá, duérmete, pero estás con el celular, pero estás con la televisión, pero entonces no llegas a ese descanso profundo, te levantas, andas como zombie todo el día, te alimentas mal y es un círculo vicioso que termina por enfermarte, ¿no? Entonces, nutrición moderna es eso, regresar a las bases, al origen, a lo más natural, a lo ser lo más responsable y consciente con nuestro cuerpo. Yo siempre les digo, ¿por qué? A nuestro coche le damos la mejor gasolina, lo llevamos al servicio, lo cuidamos, que no le den un rayón, que no. Y nosotros, que es el único vehículo que tenemos para siempre, ¿por qué somos tan irresponsables con nuestro cuerpo? ¿Por qué? claro. Ay, no, ejercicio, qué flojera. Ay, meditación, no, no tengo tiempo. O sea, si no tienes tiempo para ti, está bastante complicado el tema. O sea, Claro, sí creo que debemos ser más responsables, más conscientes y entender que la expectativa de vida cada vez es mayor, pero ¿cómo vas a llegar a tu vejez? Y lo que platicaba con esta chica ayer era, si vas a llegar a los 80 y hay muchos videos, imágenes, ¿cómo vas a llegar? ¿Moviéndote todavía, jugando con tus claro, nietos, subiendo y bajando escaleras, o vas a llegar en una silla de ruedas? Y eso no claro. lo construyes a los 70 o a los 60 años, lo construyes desde ahorita. Entonces, Sí, a la edad que tengas que estés viendo este video, estás a tiempo de hacer cambios, ¿sabes? Si eres niño, pues mejor. Yo le decía ayer, me encantaría tener el consultorio lleno de adolescentes o de chicas de tu edad, porque es la claro, edad claro. perfecta para que entiendan y que empiecen con buenos hábitos. Pero desafortunadamente llegamos al doctor cuando ya nos sentimos mal, llegamos al nutriólogo cuando quiero bajar de peso o cuando me dijo el doctor que algo está mal, llegamos al terapeuta cuando ya no puedo de problemas y ya explotó la olla y debería ser al revés, debería ser Claro. todo de manera preventiva. ¿Para qué? Para estar mejor, para no llegar al hospital, para sentirme bien, para tener energía, para tener masa muscular y es un todo, ¿no? Entonces, pues creo que la palabra se limita a responsable, una alimentación, un estilo de vida responsable y más consciente. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos compartes y creo totalmente que lo ideal sería la parte preventiva y no lo correctivo. Y ojalá paulatinamente las personas vayamos entendiendo la relevancia de ser preventivos, de no ser reactivos, o sea, de no esperar, ya me pasó esto, ahora sí me empiezo a cuidar. Ya tengo diabetes, ahora sí ya me voy a cuidar. Ya tengo hipertensión, ya tengo X o Y, ahora sí me voy a cuidar. Creo que lo ideal sería preventivamente justamente para evitar que eso suceda, porque sí, temas de longevidad, podríamos llegar a creer que es un tema genético, o sea, como se dice coloquialmente, que soy de buena madera. Y aunque por supuesto hay un factor genético en la longevidad, la mayoría de la longevidad es el día a día, los hábitos diarios de las personas. Entonces no es como que, ay, ojalá Diosito me dé buenos genes para vivir mucho. Es Exacto. realmente que uno puede ser muy proactivo en los hábitos, en la manera de comer, para tener una larga vida y no nada más larga, una saludable vida. Porque también hay datos muy interesantes en ese sentido de longevidad, de que sí estamos viviendo más, pero también durante más tiempo estamos enfermos. Había Exacto. un análisis que chequé en Estados Unidos que hablaba que en promedio una persona actualmente vive con una enfermedad 35 años antes de fallecer por las complicaciones asociadas con esta enfermedad. O sea, por 35 años estuvo tomando medicamentos cada vez más, con cada vez más complicaciones, y aunque vivió más, tuvo un mayor tiempo enfermo. Y eso es increíble, que alarguemos la enfermedad y no la salud, que el enfoque esté en alargar la Exacto. enfermedad y no alargar la salud. Exactamente. Ahorita lo decías con el tema de la epigenética, que también es algo que se ha puesto como muy en boga, que cada vez se escucha más. Es básicamente eso, o sea, tú traes una carga genética, pero depende de ti en muchos casos con tus decisiones del día a día, cuáles de esos genes vas a encender o cuáles no, ¿no? Entonces, Exactamente.
con qué voy a comer, cómo me voy a dormir, qué voy a vestir, qué actividad, qué voy a pensar, con quién me voy a rodear. Todo eso que parece, muy sin sentido, todo eso tiene un impacto en la salud, pero impresionante, ¿no? Entonces, justo esa parte de cómo quieres llegar a tu vejez, pues empieza a actuar desde ya, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Nutrióloga Janet, ¿qué planes tienes? ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Qué viene para adelante en tus proyectos? Pues, me estoy enfocando mucho en programas. He visto también, yo antes no era nada fan de retos y programas como en grupo, pero me he dado cuenta que a veces también necesitas ese acompañamiento de una tribu, de un equipo que de repente hoy te despertaste sin ganas, pero ya viste el mensajito que puso la otra que ya está haciendo ejercicio y dices, bueno, yo también voy. Eh, entonces, con otro grupo de especialistas en diferentes áreas de la salud, médicos, terapeutas, coaches holísticos y demás, hemos creado un grupo muy interesante y hacemos programas también mensuales. Tenemos uno, por ejemplo, de Mujer en Equilibrio, en el que trabajamos alimentación, meditación, suplementación, toda la parte de ayuno intermitente de acuerdo al ciclo hormonal está Excelente. enfocado en mujeres, ¿no? En toda la parte de perimenopausia, menopausia y demás. Y tengo otro que ese sí es mixto, que es de 21 días, más rápido, pero para empezar a cambiar Bien, hábitos. Entonces, estoy haciendo programas como también grupales, además de la consulta 1 a 1, que es presencial acá en excelente. Ciudad de México o en línea. Y toda la parte, te digo, de suplementación, muy de la mano. Trabajo con un laboratorio que me gusta mucho, es un laboratorio mexicano y hay mucha ciencia detrás. Entonces, hacemos programas como que complementen esta parte de la educación en cuanto a la suplementación y alimentación. Y pues en eso estoy. Tengo también un curso de repostería, como te decía, Qué rico. soy adicta a las harinas en recuperación. Entonces, fue de lo que más me costó trabajo cambiar. Ok, Y yo solita empecé a hacer, mi hermana es chef, mi mamá es chef sin ok, el título de que toda la sí, vida cocino y cocina delicioso, pero yo era la que, no, yo la cocina no. Pero por esa necesidad me empecé a meter y a hacer fórmulas y postres y demás, sin azúcar, sin harinas refinadas y demás. Y tengo un curso en línea donde les explico las bases de ok, los postres crudo y veganos, los postres veganos, los postres keto, los postres gluten free y así para que sí, tengan las bases qué y rico. tengan alternativas más saludables también en casa, ¿no? Básicamente, pues son los productos, digamos, o los servicios que tengo y bueno, siempre en mis redes sociales, también cualquier duda que tengan, yo siempre contesto yo, siempre estoy ahí al Excelente. pendiente y trato de darles la información, tío, porque para mí la base es justo la Claro. información, la educación. ¿Y en redes cómo te podemos encontrar? Estoy como Janet Natal, Janet es con doble T, sin E, y Natal con TH. Así estoy en Instagram, en Facebook estoy como Healthy by Jane, es la que menos uso, pero Instagram es mi red principal y en Ok. TikTok y demás, así me encuentran. Ok, excelente. De todas maneras, aquí abajo vamos a dejar todos los datos de contacto para que te puedan conocer, puedan saber de tu trabajo, puedan acercarse a ti si tienen alguna duda, puedan tomar tus cursos o tus asesorías personales. Muchas gracias, Janet, por estar aquí con nosotros compartiéndonos todo este tema tan interesante de las dietas keto, los ayunos, la nutrición moderna. Hablamos ligeramente de los ritmos circadianos, que creo que va a ser muy valioso hacer otra plática donde hablemos de toda esta parte de los ritmos circadianos, de la cronobiología en temas de salud, en temas de alimentación, para poder entender la gran relevancia que tiene en el cuerpo el ritmo del sol. Entonces está abierta la plática para que hagamos una segunda parte de otros temas importantes en temas de nutrición. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por compartirnos toda esta experiencia, la historia de vida, ¿eh? Qué interesante tu proceso, qué valioso todo lo que has ido logrando y aprendiendo a partir de sanarte y poder compartir eso con los demás. Es valiosísimo, de verdad. Muchas felicidades. Muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Te felicito de verdad por este proyecto y por
también por tu formación. Ojalá cada vez haya más médicos como tú que tengan este enfoque integral, que se abran a conocer como más de lo nuevo y a profundizar. De verdad me encantó conocerte, me encantó estar por acá y Igualmente. con muchísimo gusto, pues cuando me invites estoy de regreso. Excelente, muchísimas gracias, Janet. Entonces, estamos aquí con Janet, nutrióloga especialista en nutrición funcional. Aquí debajo vamos a poner todas sus redes de contacto. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Ya saben que nos ayuda mucho que compartan el contenido, se suscriban, activen la campanita. Todo eso nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas y ayudar a más personas. Si tienen dudas, también anótenla aquí en los comentarios porque siempre buscamos ayudar a responder todas las preguntas que puedan surgir porque tratamos de que esta comunidad vaya creciendo, vayamos aprendiendo cada vez más con profesionales como Janet, que nos comparte valiosísima información. Muchas gracias a todos los que nos ven, a los que nos van a ver y bienvenidos de nuevo a este podcast, La Dieta del ADN, y gracias por vernos.